pueden decir amén, que Él es bueno. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Qué tipo de creyente soy yo? Somos de los buenos, somos de los más o menos, somos de los malos. Normalmente cuando estamos en nuestro mejor momento, creemos que somos buenos creyentes de Jesucristo. Pero cuando estamos en el momento de la agonía o de la prueba, no sentimos que somos los mejores. A menos que por ahí haya algún hipócrita que aún sabiendo que está haciendo lo malo, todavía siga diciendo: soy un buen creyente, soy un buen hijo. Creo que hoy Dios nos va a hablar al respecto. Y por favor, la cita principal que le voy a mencionar se encuentra en el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 3, una cita que usted ha escuchado otras veces de seguro. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para conseguir un micrófono de cintillo, de manera que sea un poco más fácil para buscar la palabra y al mismo tiempo sostener el micrófono. Amén. ¿Cuántos saben que Dios responde a todas las peticiones? Todo lo que sea para Él y por Él, por supuesto que Él está de acuerdo. El que dice: Dios no me responde, seguramente no estarás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no es que Dios no responda. Entonces, el verso central se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, pero antes de decirle cuál es el verso, vamos a leer esta pequeña introducción muy cortita. Aunque no lo creas, esta pregunta, ¿qué tipo de creyente eres?, es una pregunta que anda por ahí por todas partes, que te la pueden hacer en el trabajo, que tú puedes hacerla en el trabajo a otra persona, que le puedes hacer a otro creyente, a un familiar que va a una iglesia, a alguien que no va a la iglesia. Siempre esta pregunta puede estar dando vueltas por ahí. Normalmente el que se siente que está perfecto delante de Dios tiende a hacer esta pregunta, como también aquel que es mucho más humilde delante de Dios y sabe que le está fallando y también se pregunta: ¿qué tipo de creyente soy? Hoy todos tendremos que hacernos esta pregunta: ¿qué tipo de creyente soy? Porque el creyente tiene un aspecto que a veces trasciende más allá de lo que alguien pueda ver o imaginar. Me puedo ver como un buen creyente, pero tal vez no lo soy. Puedo cantar y servir al Señor, pero puede que no crea en todo lo que dice la Biblia. ¿Le ha pasado eso alguna vez a usted? Decir: creo en el Señor, pero hay cosas que en la Biblia me cuesta creerlas. No sé si es tan real, algo sé que está mal, debería creer a la palabra de Dios, pero aún así mi mente se conecta con lo que realmente es tangible, con lo que puedo tocar y percibir. Mi mente se conecta con lo que sé que podría pasar. Es decir, podría suceder de que hoy un milagro, alguien me llame y me diga: Mauricio, ¿sabes qué? La respuesta que estabas esperando acerca de esto está. Sí, puedo creer eso, pero podría creer de la misma manera y con la misma rapidez si alguien me dice: ¿sabes qué? Dios me dice que va a hacer cosas grandes contigo, que te va a mover y que van a haber masas que te van a seguir porque en ti pondrá palabra de poder. ¿Se creerá de la misma manera? Porque generalmente se cree mucho más rápido lo que la mente concibe como: así, esto es posible. Pero hay palabras que Dios da, que Dios entrega, que están sembradas para tu espíritu, no para tu mente. Que tu mente se va a poner en contra de eso. Y aquí la palabra dice que el que es un hombre natural mira las cosas de manera natural, pero el ser hombre o mujer que es espiritual mira las cosas de manera espiritual. Por lo tanto, a ese ser, a esa mujer, a ese hombre, a esa niña, a ese niño que es espiritual, no le cuesta trabajo creer algo que realmente parece muy difícil. Aunque no lo creas,
Esto tiene mucho que ver, el qué tipo de creyente soy. Tiene mucho que ver con quién es mi referente. Según esto puedes desear ser igual a ese prototipo, es decir, todos hemos tenido un prototipo de a quién seguimos. Usted puede estar siguiendo una conducta de su padre, de su madre, y usted considera: mi papá fue fiel, mi madre fue fiel en esto, tenía estas características y yo estoy agarrado de eso. Siento que igual me parezco a mi padre o a mi madre en esto. En otras cosas no, pero en esto sí me parezco. No sé, la grandeza de mi madre era su fe, yo me parezco a ella. La grandeza de mi padre era su fortaleza, yo creo que tengo algo de él. Y buscamos un prototipo, un referente. Y esto por supuesto que nos ayuda. Por supuesto que sí, nos ayuda. Pero tenemos un problema mayúsculo. Y es que muchos de esos prototipos que hemos escogido, o que ni siquiera escogimos, porque simplemente están allí, muchos de esos prototipos no son los mejores. O tienen fallas como cualquiera de nosotros, que somos seres humanos y fallamos. Entonces la palabra dice: fíate de quién. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te fíes del hombre. Cuando dice no te fíes del hombre, está hablando de no pongas tu confianza, no pongas tu fe ni siquiera en tu abuelo, en tu abuela, en tu madre, en tu padre. No, en tus hijos tampoco, no pongas. Ellos no son dioses. Pon la confianza solamente en Jehová. Porque cuando ellos fallen y te abandonen, el que no te va a abandonar será Jehová. ¿Entiendes? Entonces, basado en esto, hay algunos o muchos creyentes que toman prototipos de personas con las cuales se idealizan. A mí me gustaría ser como aquel, a mí me gustaría ser como aquella. Si hablamos de música, a mí me gustaría ser como aquel cantante cristiano, porque hay miles que lo siguen, porque sus canales están llenos de visitas. Si hablamos de predicadores, me gustaría ser como aquel predicador, porque todos quieren estar con él, porque arrastra multitudes de personas, de jóvenes. Si hablamos de profecía, me gustaría ser como aquel profeta muy renombrado, que todos le tienen reverencia y respeto. Aunque todo esto puede ser cierto, también muchos de estos prototipos a quienes nosotros podemos seguir podrían estar contaminados o errados en su pensamiento. Y si usted está agarrado de un hombre o de una mujer y ese es su prototipo, usted podría caer juntamente con él. El problema es que puede que ese prototipo no caiga tan pronto, que caiga al final, cuando ya no haya esperanza para usted, cuando no haya esperanza para decir: Señor, pero mira, ay, me equivoqué, ¿en quién puse la mirada? Por eso el cuidado que tenemos que tener está en cuál es mi prototipo, en quién yo me estoy afirmando. ¿En mi esposa? ¿En la fe de ella? ¿Ella se está afirmando en mí? Porque si se afirma en mí, va a fracasar. ¿En quién tiene que afirmarse? Solo en él. Entonces usted está evadiendo la responsabilidad de sacerdote. No, yo tengo una responsabilidad como sacerdote frente a Dios, como padre, como esposo. Pero su fe tiene que apoyarse en Cristo. Porque yo mismo, así como dijo el apóstol Pablo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a pasiones. Mire quién lo dijo: un hombre santo, un hombre de Dios, porque yo mismo soy un hombre sujeto. Está diciendo: porque es verdad, predico y suceden cosas y Dios me utiliza y Cristo se me reveló, pero aún así yo mismo soy un hombre sujeto a pasiones. Es decir, tengo que luchar con mi carne. Solo hay una instancia donde Él te dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y en la instancia en donde Pablo siente que ya no es él el que está vivo. Por eso dice: ya no vivo yo. ¿Entiende eso? Si él dice ya no vivo yo, es decir, yo ya me morí. Ya no tengo nada que hacer, no tengo nada que opinar, ya no vivo, yo ya me morí, ahora Cristo me maneja, Él me gobierna. Cuando usted y yo morimos
a las cosas de este mundo y a todo referente que se levante, es cuando recién podemos decir: imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Antes de eso no, porque si alguien te va siguiendo y tú caes, va a caer juntamente contigo. Por eso dice la Biblia: un ciego no puede ser guía de otro ciego, porque ambos caerán. Mire cómo Dios nos deja rastros de sabiduría en su palabra, para que entendamos este concepto de realmente qué tipo de creyente es el que soy. ¿Creo así a pie junto o creo a veces? Apocalipsis capítulo 3, verso 15 dice esto: yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, yo sé lo que piensas. Conozco tus obras, que no eres ni caliente ni frío. Esto es fuerte, ¿no, iglesia? Ahora, ¿quién es el que dice eso? ¿Una persona? Es Dios. Dios diciéndome: Mauricio, yo conozco. Sergio, yo conozco tus obras. Solange, conozco tus obras. Y dice en un momento de una palabra que esté fuerte: si Dios te hablase, si Dios me hablase a mí directamente. Porque hoy estamos simulando esto. Yo quiero creer que no soy un hombre tibio. Quiero pensar que mi actuar, que mi fe está caminando de la mano de aquel que me procede, de aquel que me lleva. Pero cuando me encontré con este verso, dice: yo conozco tus obras. ¿Sabe cuánta gente hay que dice ser creyente y no se da cuenta que sus obras están expuestas delante de Dios? Que Dios las ve todos los días. Y piensa que esa obra queda fuera, queda desechada cuando vas a la iglesia. Cuando Dios dice: yo conozco tus obras, es decir, yo conozco lo que hiciste una hora antes, y conozco que sigues intentando servirme, pero aún no te arrepientes de lo que hiciste antes. ¿Puede fallar, iglesia? Por supuesto que sí, podemos fallar. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Lo que Dios me está diciendo: si realmente quieres que el peso, la carga de tus obras y el castigo de tus obras no caiga sobre ti, tienes que venir todo el tiempo arrepentido a mi presencia. Yo todo el tiempo te voy a perdonar. Es una característica de un verdadero creyente. Entonces, ojalá fuera frío o caliente. Está diciendo: ojalá fueras lleno de mi presencia, caliente ahí, ardiente, siempre buscando de mí para que yo me revele a tu vida. Ojalá fuera frío, es decir, ojalá no me conocieras. Porque si no me conocieras, por último tendrías una justificación para decir: yo hice el mal porque nunca conocí de Dios. Ese es el frío. El frío es el que nunca. El frío no es el que viene acá, se sienta y no siente nada, no siente presencia. No. Una persona que venga a la iglesia por una vez, 2, 3, 4, 5 veces y sigue viniendo y aún así está quieta, no es que sea frío. No es que sea frío. El frío no conoce a Dios. El frío no quiere, ni siquiera ha escuchado, vive su vida. Es el tibio el que no toma ningún extremo, ni para acá, que está muy helado, muy lejos de Dios, muy lejos de Dios, ni para allá tampoco, porque mucho fuego, mucha responsabilidad, estar con Dios allí, tener que dejar tantas cosas que a mi carne le gustan. No, prefiero mantenerme como esa aguja, ¿cierto?, que marca, ¿cierto?, la temperatura. Prefiero mantenerme en medio. Todos sabemos que cuando la aguja del horno está pasando el medio, es cuando más calor hay, ¿cierto? Incluso hay posibilidades de incendio, de una explosión. Dios ya quisiera que tú explotaras y que yo explotara, pero que decidiésemos pasar más allá de esa mitad. Pero Él conoce. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Mire
qué fuerte es esto. Te vomitaré de mi boca. Por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esto no tiene que ver solamente con el dinero. Esto tiene que ver también con una capacidad mental de la persona. Cuando una persona dice, ¿sabes qué? Mira, yo no necesito de Dios, yo tengo mi vida toda arreglada, yo no necesito de ningún ser espiritual, no. Mi fuerza está en lo que yo hago, mi dinero, lo que entra a mi bolsillo es por lo que yo trabajo, es por mi salud, es por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi astucia. Sin embargo, Dios dice que toda nuestra vida entera le pertenece a Él. Solamente tienes que amanecer un día con dolor de cabeza por la mañana y tu día no va a ser igual de próspero que el día anterior. Y en eso Dios, en estos pequeños detalles, Dios te demuestra, necesitas de mí. Tú crees que te mantienes por ti mismo, tú crees que son tus fuerzas, pero tú ni siquiera puedes controlar con todo tu dinero, puedes controlar tu propio cuerpo. ¿Sabes la cantidad de personas que mueren día a día de enfermedades terminales y aún teniendo millones en sus cuentas bancarias? Son muchas. Personas que se les habló de Cristo, que en algún momento alguien se acercó y les dijo, ¿sabes qué? El dinero no lo es todo en la vida. El tener una casa grande, el tener 2 vehículos, piscina, una casa en la playa, no lo es todo. Pero como esa predicación vino en un momento donde ellos estaban bien de salud, sus negocios marchaban bien, no tomaron atención. Y no hablo de cosas imaginarias, hablo de lo que he visto. He visto gente multimillonaria cargar un carrito de eso con oxígeno, como unos viejitos encorvados. Y yo les había visto antes arrogantes caminando, aplastaban a quienes tuvieran su paso. ¿Por qué? Porque tenían todas estas viñas que eran terrenos de ellos, las trabajaban y millones entraban siempre a sus bolsillos. Esa persona, adelante. Esas personas que tú puedes encontrarte en diferentes lugares, son personas que aún así necesitan de Dios. Pero ¿cuántos son los que están entendiendo que la situación que tú vives, aunque sea mala, es una situación en la cual Dios busca encontrarte, rescatarte, que te des cuenta, tú necesitas de un Dios más grande que tú mismo? Porque aunque tú te sientas Dios cuando te miras al espejo y todo va bien, tú sabes que esa imagen va a envejecer con el tiempo y dejarás de ser Dios cuando estés anciano y arruinado, cuando ya nadie te tome en cuenta, cuando ya no valgas para nadie porque no tienes dinero, porque no hay recursos o porque simplemente tu vida se está extinguiendo. Dios quiere hoy decirnos tantas cosas interesantes, pero su mayor mensaje es decirte, no seas un tibio, no te quedes en medio, toma un extremo, no te pongas en medio, porque cuando tú estás en medio no se sabe si eres de los buenos o eres de los malos. Estás en medio, estás dividido. El que está en medio en cualquier momento da vuelta a la espalda y se hace aliado de tu enemigo. El que está en medio puede que tenga dificultades con aquellos que eran tus enemigos y luego se da vuelta y se pone a favor tuyo. Entonces no es confiable para nadie, para ninguna persona, tener a alguien que no quiere tomar un extremo, que quiere mantenerse allí, que solo quiere tomar de ti lo mejor. Y luego que ya no te queda nada, te dicen, ya no me simpatizas, ya no estoy bien aquí, deseo cambiar, deseo irme, deseo salir. Y allí te das cuenta que en realidad esa persona nunca estuvo ferviente. Fue un tibio que solo se estaba aguantando ahí, porque todavía no había bien una clara visión de a dónde tenía que ir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Aunque usted puede recordar a muchas personas en esto, seguramente también usted podría ser uno de esos.
que está en medio de este camino diciendo: voy para allá, sigo a Dios fervientemente, me involucro con Él, sigo tirando, sigo sacando las cosas de mi barca, o mejor levanto las velas y que el viento me lleve a donde sea, lejos de esta tormenta. El Señor te invita a que si estás en tormenta, permanezcas en ella hasta que Él la detenga, hasta que Él lo haga. Y si tienes que seguir botando cosas por la borda, bueno, sigue botando cosas, porque lo que le pasa a un marinero es que pierde el amor a esas cosas que llevaba. Les pierde el amor cuando siente que su vida está en peligro. Mientras no respire el peligro, seguirá cuidando. Dice: aquí están, esto me sirve, esto también va conmigo, esto lo llevo a mi viaje. Pero es cuando siente que está a punto de morir, es cuando realmente mira a la barca y dice: ¿de qué sirve la comida? Y si me muero, esto tiene mucho peso, botémoslo. ¿De qué sirve? Llevamos tesoros pesados, llevamos cobre, oro. ¿De qué nos sirve si este barco está naufragando a punto de hundirse por el peso? Tendremos que botar el oro. ¿De qué nos sirve si vamos a morir? Solo en la tormenta te das cuenta cuán valiosa puede ser tu alma más que las cosas materiales. Por eso el marinero está dispuesto a botar todo, porque entiende ahora, recién cuando está cara a cara con la muerte, entiende lo valiosa que es su alma y lo importante que es saber a dónde vas a ir cuando mueras. Vaya al libro de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Usted, por favor, si es tan amable, búsquelo allí. Esperando que muchos se conecten hoy y también puedan recibir esta palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Dice así: Ezequías se estableció en el reino. Él tenía 25 años cuando se afirmó en el reino y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Aní, hija de Zacarías. Él hizo lo que es agradable delante de Yahweh, como lo había hecho su padre David. Verso 3: en el primer año de su reinado, él abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó. Luego hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en medio del atrio santuario para decirles: escúchenme, oh levitas, purifíquense ahora y purifiquen la casa de Yahweh, el Dios de nuestros padres, y quiten sus malas obras de sus mentes. ¿Y qué decía Apocalipsis? Yo conozco tus obras. Quiten sus malas obras de sus mentes, para que no hagamos como hicieron nuestros padres, pues ellos hicieron lo malo delante de Yahweh nuestro Dios, al abandonarlo y volver su rostro del tabernáculo de Yahweh, dándole la espalda. Aunque lo que está contando Ezequías es algo muy negativo de lo que hicieron sus antepasados, también nosotros podríamos contar muchas cosas negativas de nuestro pasado, de lo que hicimos antes sin Cristo. Cosas de las que antes nuestros padres, que también creyeron en el Señor, también hicieron, unas bien y otras no tan bien. Podemos contar del pasado, cada uno tiene evidencia sobre aquello. Pero este rey Ezequías, dice la palabra, que él hizo lo bueno delante de Dios. Él tuvo que luchar con un pueblo que tenía la tendencia a seguir el prototipo. Por eso la palabra y la introducción: ¿cuál es tu prototipo? Ellos tenían la tendencia a seguir el prototipo de otro rey que había hecho también lo malo, pero él quiso ser una excepción. ¿Sabe? Tu vida puede estar cargada de malos momentos, de episodios incluso desde tu infancia hacia adelante, cosas malas, pero tú eres quien tiene que decidir
si quieres que Dios cambie tu futuro y tu presente, o quieres que se repitan esas historias. Ezequías podía haber dicho, bueno, yo no tengo la culpa, esto es generacional. ¿Ha escuchado eso? Bueno, si esto es generacional, viene de mis padres, yo también, si mi padre era un mentiroso, bueno, tendré que aceptar que yo voy a ser un mentiroso. Mi padre era un flojo, tendré que aceptar que yo voy a ser un flojo. Pero Ezequías no se está conformando con esto. El prototipo que usted como mujer, como hombre escoja, debe ser solo uno. Y su nombre es Jesús. Si tiene un prototipo de padre a quien seguir, de pastor, como quiero ser como ese pastor, no. Siga el prototipo de Jesucristo, porque ese no falla. Es el único que no falla. Este hombre tiene a su favor que no quiso conformarse a su pasado o al de sus ancestros, sino que él hace memoria y dice, no vamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres cuando le dieron la espalda a Dios. Es decir, no vamos a ser unos tibios, personas que decían, te amamos Dios, pero sin embargo, ellos mismos en pleno campamento tenían también sus momentos en donde se volvían a los dioses de Egipto. Habían ya en aquel tiempo, en el pasado, sinagogas en las cuales se servía a Dios, pero había un apartado en donde se servía a otros dioses. Ahí mismo, en el mismo templo. A veces tenemos apartados en nuestro corazón donde servimos a Dios, pero ahí mismo hay otro lugar, hay otra habitación en donde adoramos a nuestra esposa, adoramos a nuestros hijos, adoramos al dinero, adoramos a cantantes, adoramos a predicadores. Sí, pueden haber muchos departamentos en tu corazón. Y Dios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ese es el lugar más santísimo donde Él puede obrar y no debe contaminarse. ¿Y quién puede caer en esta característica del tibio? El tibio es el que tiene de todo un poco. En su corazón está Dios, pero al mismo tiempo también está el Dios del dinero. Está la palabra que es fuerte y verdadera, pero también asume y come palabra blandita que le acomoda para no dejar el pecado. Va para allá y come de esto, va para acá y come de esto otro, y al final se justifica diciendo, es que yo tengo una mente mucho más abierta. Los que entregaron su vida por causa de Cristo no tenían la mente más abierta. Fueron personas que no transaron su fe, radicales. ¿Se imagina usted un Pablo diciendo, pero ¿para qué vamos a estar complicándonos, Pedro? Pongámonos de acuerdo en esto. Mira, si algunos quieren circuncidarse, enseñémosles que se circunciden. Y si algunos quieren guardar las leyes judías, dejémoslos también. Mira, no peleemos. Mira, yo trabajo con los gentiles y les enseño tus costumbres judías, las que yo seguía antes. Y tú, Pedro, cuando estés convirtiendo a alguien que es judío, también enséñale algo de lo que yo le enseño a los gentiles. Y la fiesta se llevaría ¿cómo? En paz. Pero creo que vemos a hombres que no transaron, que no quisieron ponerse en medio, sino que tomaron un extremo. O voy a ser ferviente por Cristo aunque me cueste el matrimonio, o voy a ser un tibio y me pongo en medio. La tibieza tiene un precio. No creas que es gratis. Se paga. Y se paga con tu alma. Más el tomar lo ferviente de Dios tiene recompensa. Tiene recompensa. Llegas a la presencia del Señor. No tienes que agachar la mirada, no. Cuando llegas a la presencia, el Señor te dice, pasa, hijito, te estaba esperando. Entra en el gozo. Por eso es preciso que cuando nos presentemos delante del Señor,
no tengamos un corazón que estuvo orientado hacia cualquier tipo de corriente, no solamente cristiana, sino filosófica. ¿Sabe con cuánta fuerza ha entrado la filosofía a las iglesias? Con una fuerza, pero que realmente ha logrado conquistar incluso aquellos que decían: no, yo tengo las cosas claras. Antiguamente decíamos: el Señor dice que ningún afeminado, ningún hombre homosexual puede entrar al reino de los cielos. Pero han entrado filosofías a las iglesias que dicen que Dios es amor y que sí puede salvarse y entrar al cielo. ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué desforman? ¿Por qué destrozan un mensaje de Dios? Solo porque Dios dijo que Él es amor, destrozan el mensaje para acomodarlo a aquel que está pecando. Parece muy bonito, parece muy lindo lo que hace ese hombre o esa mujer si lo hace. Puede que lo esconda detrás de una apariencia de quiero amar, quiero representar a Dios aquí en la tierra, quiero hacer lo correcto. Sin embargo, estás mandando a una persona al mismo infierno. ¿Pero cómo? Sí, la estás mandando porque no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar, pastor? Porque tú le estás diciendo que Dios le ama tal y como es, que no necesita cambiar. Entonces no va a cambiar. Y el día que se presente frente a Dios, Dios le va a decir: yo dije en mi palabra, ningún afeminado, homosexual, mujer que se acueste con mujer, hombre con hombre, entrará en mi reino. Se va a encontrar con la sorpresa de que ese hombre, ese pastor, esa mujer que le predicó, le mintió. Acomodó un mensaje para quedar bien con muchas otras personas que dijeron, ese es amor de verdad. Ese es Cristo. Así hubiese hecho Cristo. Mentira. Jesús se encontró con una mujer llena de pecado, a punto de ser asesinada por hombres. Y Él le dijo: vete y no. ¿Qué dijo? No peques más, le dijo. ¿Por qué cree usted que le dijo eso? Porque si ella sigue pecando, ella no puede entrar al reino. Entonces no podemos transformar mensajes que sí están escritos y adaptarlos para caerle bien a las personas. Eso es tibieza. ¿Sabe la cantidad de hombres pastores, de iglesias enteras que se van a perder? Porque no se predica la palabra fuerte, porque si se predica fuerte se va. Lo que realmente te golpea fuerte de Dios es lo que puede transformarte. Si alguien te dice: tranquilo, no pasa nada con tu pecado, sigue así, no sigue así, no, tú no vas a llegar a un buen lugar. Y un día, cuando tengas que aceptar tu sentencia, estarás maldiciendo a aquel que te predicó ese evangelio, un evangelio tibio. Hubieses deseado que a lo mejor te hubiese confrontado: mi hermano, esto es pecado, y si usted no lo abandona de aquí a que Cristo vuelva, usted no puede estar con Dios. Eso despierta mucho más a un ser humano. A mí me despertó de lo que yo vivía. Me despertó que alguien me dijera: Mauricio, si tú no cambias tu actitud, no dejas lo que estás haciendo, tú no puedes llegar al reino de Dios. Porque yo pensé que era suficiente con ir a la iglesia, con escuchar buena música, con servir al Señor dentro de mi fuerza, lo que podía. Pero me di cuenta que eso era solamente un servicio y que lo podía hacer cualquier persona. Incluso un inconverso podría ir y tocar una guitarra. ¿Sabe usted que hay iglesias que ya no tienen cristianos tocando los instrumentos, sino son músicos seculares? Algunos de ellos ateos, o que creen en Dios de otra manera, mucho más liviana, y los tienen allí. ¿Por qué? Porque son buenos músicos, porque tienen talento, tienen virtudes, son virtuosos. Pero ellos no alcanzarán el reino de los cielos. El reino de los cielos se alcanza, y por eso dice que es para valientes. Este hombre, Ezequías, decidió darle un vuelco, y que su reinado no fuera uno más de esos reinados en donde se iba a escribir: y Ezequías hizo lo malo delante de Dios. No, él quería algo distinto.
Él quería que algún día se dijera: y Ezequías hizo lo bueno delante de Dios. ¿Qué quieres que se diga de ti? Y Sergio hizo lo bueno delante de Dios. ¿O quieres que en tu lápida diga: aquí muere un hombre y solamente el nombre y el apellido y chao, nada más, porque no había nada más que poner? Hay tantas cosas lindas que se ponen muchas veces en las lápidas. ¿Lo ha visto usted? Mensajes hermosos. Pero ¿cuántos de esos mensajes son reales? ¿Cuántos de esos mensajes realmente están escritos en proporción a quién fue el que murió? Jehová es mi pastor. Algunos dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La persona nunca siguió a Dios. Es más, murió en un accidente, no alcanzó ni a arrepentirse. Hombres que promueven la sexualidad, delincuentes, drogadictos, que promueven muchas cosas lejos de Dios. Sin embargo, un pariente dice: pongámosle algo lindo a la lápida. Y le ponen: aquí descansa este hombre en los brazos del Señor. ¿Qué brazos del Señor? ¿Cómo puedes decir eso? Se ve lindo en la lápida, pero ¿es real? El Señor quiere que cuando tú vayas a su presencia, aunque no pongan nada en tu lápida, Él quiere reconocerte como: aquí viene una mujer que siempre me sirvió. Aquí viene un hombre íntegro que prefirió tomar un extremo, aunque le quitaron la vida, por elegir a Cristo. Aquí está. Abran paso para que pase. Y no que diga: cierren el paso, ese no entra aquí. Mira cómo puedes cambiar tu historia. Aunque tu pasado, tus antepasados hayan estado en maldición, tú puedes cambiar la historia. Porque si estás en Cristo, Él tiene el poder de hacer todo nuevo. Si usted se va ahí al mismo libro de Crónicas, pero esta vez al capítulo 32, tendrá que entender otra cosa. El hacer el bien, el hacer lo correcto de Dios, lo correcto delante de Dios, tiene, y escuche por favor muy bien y ponga atención en esto, el hacer las cosas bien delante de Dios, ser una buena madre, un buen padre, ser un buen hombre, un buen hijo, y servir al Señor y querer estar en toda y ayudar y hacer las cosas bien. El hacer cosas para el Señor y hacerlo de todo corazón también tiene una pequeña parte donde el enemigo se podría filtrar. La Biblia dice que este hombre, Ezequías, hizo lo bueno delante de Dios. Veamos lo que dice Crónicas capítulo 32, verso 24. Por eso es bueno que usted lea la palabra también. Dice así, verso 24 al 26. Después de esto, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Por lo cual Ezequías oró a Yahweh diciendo: tú me has mostrado grandes portentos, maravillas, y no me has tratado según la obra de mis manos. Es decir, tú no me has tratado conforme a mis pecados. Me has mostrado cosas maravillosas. Pero esta enfermedad que padeció Ezequías fue porque se había enaltecido su corazón. Mira lo que había pasado. Por eso la ira de Yahweh vino contra él, contra la casa de Judá y contra los habitantes de Jerusalén. ¿Y por qué sucedió esa ira de Dios? Porque él comenzó a decir: yo he hecho lo bueno delante de Dios. Porque él comenzó a decir: yo soy diferente a mis antepasados. Porque yo sé que Dios a mí me mira, me ve, Él ve mi corazón y Él dice: estoy complacido con Ezequías. Es decir, aun cuando hace las cosas bien, tienes que tener cuidado. Porque te puede entrar allí la altivez, te puede entrar la soberbia, sentirte que eres, wow, realmente eres un escogido de Dios, no como otros. Porque cuando
Ezequías conoció el bien, conoció la mano de Dios que lo bendecía y todo lo que él hacía prosperaba y la economía se había establecido para bien, él comenzó también a hacer cosas que eran buenas, como por ejemplo ayudar, alimentar a los pobres, a la viuda. Comenzó a sacar de las arcas de su gobierno para ayudar al pueblo. Pero eso hizo que él también tocara trompeta diciendo, ¿se dan cuenta? Miren lo que hago. Soy un rey al cual Dios lo bendice. Y puedo yo también extender mi mano y ayudar a la viuda, al huérfano. Comenzó a jactarse como si lo que recibiera fuera de él, de su fuerza. Olvidó que quien llenaba sus arcas era Dios. Entonces sí, insistía en decir: yo soy un rey aprobado por Dios, a diferencia de otros. Pero cuidado, porque aun cuando estemos haciendo lo correcto delante de Dios, Satanás puede sembrar por ahí un poquito de altivez, de soberbia, de arrogancia. Puede hacerte creer que todo lo que tú recibes es porque realmente eres muy bueno en eso, y que ya ni siquiera depende de Dios. Eres tú quien tiene que tomar las porciones, y tú tienes que hacer misericordia porque tú eres Dios. ¿Sabes cuánta gente vive eso? Muchas. Y creyentes también. Creyentes que tienen recursos y dicen: toma, aquí está. Aquí está. Es que yo he sido bendecido por Dios y quiero bendecir a mi hermano, y quiero bendecir a esta hermana, y quiero bendecir a ese lugar de huérfano, y lo anuncian, ponen trompetas por todos lados, porque a mí Dios me bendice. ¿Sabes cómo se está moviendo allí la arrogancia? ¿Cómo se está moviendo allí la altivez? ¿Se dio cuenta que todo lo que dice yo? Porque yo, y porque yo. A veces el que está más cerca de Dios, por lo general, es el que está en la prueba, es el que está incluso en pobreza, porque ese es el que se humilla, mientras el otro sigue volando, viviendo de pajarito, porque todo le va bien, porque todo le funciona. Cuidado. Dios te manda a que hagas las cosas bien, en excelencia para Él, pero jamás vengas a tomar mi gloria, dice Él. Mi gloria yo no la comparto con nadie. Eso es lo que dice Dios. Si alguien va a decir algo por lo que yo estoy haciendo, que diga eso y que le dé gloria a ¿quién? A Dios. Él se merece. Es que a mí tienen que decir. No, a mí no. A mí no. Incluso cuando predicamos la palabra, qué hermosa palabra: toda gloria para Dios. Porque muchas veces los instrumentos que predicamos la palabra ni siquiera estamos al 100%. Hay veces que Dios en su misericordia nos usa. Así que no vengamos a quedarnos con la gloria que no nos pertenece. Todo es de Él. Amén. Este hombre se estaba olvidando de cosas muy fundamentales, muy importantes. Pero dice así la palabra, verso 26: entonces Ezequías sintió pesar porque se exaltó en su corazón. Es decir, reaccionó, aterrizó, por fin se dio cuenta que la estaba embarrando. Cuando sientas que te está yendo bien y que Dios te está bendiciendo y que tú puedes ser canal de bendición para alguien más, cuidado, es cuando más tienes que humillarte, como si no tuvieras nada. Este hombre dice que se dio cuenta, sintió pesar, es decir, sintió un pesar en su corazón. Seguramente Ezequías dijo: ¿qué es lo que estoy haciendo? Qué tonto que soy, qué torpe que soy. ¿Cómo se me ocurre pensar que yo soy el dueño de todo esto? Jactarme de ser un buen rey, de tener buenos negocios, de ser sabio, y al final fue Dios el que hizo todo esto conmigo. Sintió pesar porque se exaltó, dice, en su corazón.
tanto él como los habitantes de Jerusalén, es decir, hasta ellos decían: wow, qué tremendo gobierno que tenemos, qué bien que nos está yendo. Por lo cual dice: no le sobrevino la ira de Yahweh durante los días de sequía. Es decir, Dios tuvo misericordia de él, porque se arrepintió, porque dijo: Señor, perdóname, me he estado haciendo arrogante, me he estado agrandando porque soy un rey, porque el pueblo está en bendición. Perdóname, porque olvidé que eras tú el que ponía la bendición sobre tus hijos. Yo solo soy un instrumento que tú puedes utilizar y luego desechar. ¿Hay que hacer lo correcto, iglesia? Por supuesto que sí. Pero aun cuando nos vaya bien, tengamos cuidado. No toques trompetas. No toques trompeta cuando hagas el bien. No muevas las campanillas para que sepan que hiciste el bien. No sepa tu mano izquierda lo que hace. Practiquémoslo. Porque este hombre alcanzó a darse cuenta. Le vino una enfermedad, dice, una enfermedad de muerte. Usted conoce la historia. Samuel fue y le habló, ¿cierto? Y le dijo: Dios te ha añadido 15 años más. Fue por eso. Un corazón arrepentido puede hacer que Dios cambie de parecer. Alguien dice: Dios jamás cambiaría. Sí, Dios cambia, Él es Dios. Y Dios hace lo que quiere. Y gracias a Dios por eso, porque Él cambia. Si Él no cambiara, ni usted ni yo estaríamos aquí. Recuerden que estábamos destinados a perdernos si seguíamos en nuestro pecado. Gracias a que Él nos atrajo, nos vio humillados, arrepentidos, entonces dijo: ya no los destruiré, sino que los tomaré como familia. Los pondré también junto a mi rebaño. Y dice que viene el momento en donde ya no serán dos rebaños, sino uno solo, unidos para siempre con todos los santos, aún con su pueblo elegido. Iglesia de Dios, es bueno que entiendas que los mejores regalos los vas a recibir en el cielo. Pasaron Navidad, así que muchos en algún momento la compararon con la de otros años y dijeron: esto no se parece en nada a lo que antes vivíamos. Te aseguro que si aún así te humillaste, cerraste tus ojos y dijiste: gracias, Señor, el Señor te espera con una cantidad tremenda de bendiciones en el reino. Persevera hasta el final. Allá está tu recompensa. La ira de Dios se aparta de ti y de mí cuando reconocemos rápidamente que estamos engrandeciéndonos con lo que Él nos da. Reconocerlo. Yo siempre digo al Señor: Señor, no me des mucho. Si tú crees que tengo problemas con el dinero, no me des mucho. Así como me tienes allí, suficiente. Suficiente, no me des más. Si tú sabes que al tener más yo me voy a desbandar y voy a empezar otra vez a vivir como antes. No, Señor, prefiero que me tengas así. Alguien puede decir, amén, alguien puede decir: pero eso significa que eres una persona mediocre, que se acostumbra a lo poco. Digan lo que quieran, pero yo prefiero proteger mi alma, mi familia, mi casa, mis hijos, que aparentar algo para que otras personas digan: wow, qué bien que te ha ido. No siempre es fácil tomar decisiones como esta, pero el llamado es: ¿está yendo mal? ¿Estás en prueba? Dale gracias al Señor y adóralo. ¿Te está yendo bien? Haz el bien a otro, pero no toques trompetas. Nadie tiene que saber lo que estás haciendo. De un mismo linaje pueden hacer tanto lo bueno como lo malo.
¿qué eres tú, iglesia? De un mismo matrimonio, usted sabe, de un mismo matrimonio pueden nacer hijos obedientes y hijos desobedientes. Siempre ha sido así. Desde el comienzo, Caín y Abel, de los mismos padres, sin embargo ya habían diferencias. Pero tú eres quien, humillándote delante del Señor, puede decirle: Señor, si tú viste mi destino y mi destino no es bueno, cámbialo, por favor. Aunque sea a costa de golpes, Señor, de palabra dura, cámbialo. Si tú viste eso, si tú viste que yo voy a terminar en un desastre, cambia eso. Y si Dios te dice, para cambiar eso, tendré que privarte de muchas cosas que tú hoy mismo piensas que te hacen feliz. Aún así diré: Señor, hazlo. Aunque me veas pataleando y enojado, no me tomes en cuenta. Haz como ese padre que sabes que solo es un capricho, que solo es una pataleta mía. No me tomes en cuenta, ya se me pasará. En el capítulo 33, ahí mismo, quiero contarle esto. Manasés tenía 12 años cuando se estableció en el reino y reinó 55 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante Yahweh, conforme a las prácticas de las naciones a las cuales Yahweh había expulsado ante los hijos de Israel, pues reconstruyó los altares que su padre Ezequías había derribado. Es decir, este hijo no quiso seguir el ejemplo de Ezequías. Él quiso tomar su propio camino. Usted tiene padres que a usted le criaron y que lo formaron, y usted puede decidir qué cosas va a tomar de ellos y qué cosas no. Este hombre pudo haber tomado el mismo camino que su padre y haber dejado escrito, y Dios se agradó de Manasés porque hizo lo bueno, pero él escogió hacer lo contrario del padre, lo malo. ¿Usted qué es lo que va a escoger, iglesia? ¿Va a escoger seguir en maldición porque sus antepasados están en maldición y le dejaron eso a usted? ¿Usted lo va a tomar como si fuera un regalo? ¿O va a decir: no, yo haré una diferencia? Este hombre pudo tomar el buen camino, pero él reconstruyó todos los altares que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió lugares altos a los ídolos e hizo imágenes de leopardos y las adoró. Se postró también ante todo ejército de los cielos, es decir, ante los ángeles. Comenzó a dar adoración a los ángeles. La palabra dice que no podemos doblegarnos ante nadie, solo ante tu Dios. Y también dice que construyó altares en la casa de Yahweh, es decir, en el mismo templo de Dios. Levantó altares, los cuales Yahweh había dicho: en Jerusalén permanecerá mi nombre para siempre. Mira lo que es capaz de hacer un corazón rebelde, que piensa: no, a mí no me va a pasar nada, aunque yo haga lo malo, aunque yo me vaya otra vez al mundo, a mí nada me va a pasar. Te van a pasar cosas malas. Este hombre fue también destituido, fue asesinado. En el capítulo mismo 33, si usted avanza hasta el 21, ahora viene otro rey, hijo también de Manasés. Y dice: Amón tenía 22 años cuando se estableció en el reino y reinó 2 años en Jerusalén e hizo lo malo ante Yahweh. Otro más que decidió seguir los pasos de su padre. Pero ¿por qué no siguió los pasos de su abuelo? Digo yo. Es que, iglesia, cuando no tienes un referente que es tu padre, a lo mejor uno que más atrás es un buen referente, o el bisabuelo, pero tiene que haber alguien de que agarrarte para hacer lo correcto. Ahora, si en tu familia resulta que de ahí hacia atrás tú has escuchado
Y todos dicen, no, es que la familia nuestra siempre ha estado en maldición, desde tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Agarrarte de un prototipo perfecto que se llama Jesucristo. Y decir, yo voy a seguir los pasos de Él. Hay salvación entonces. Sin embargo, Amón escogió hacer lo malo. Y por último, en el capítulo 34, ahí mismo Crónicas, hay otro personaje. Verso 1. Josías tenía 8 años cuando se estableció en el reino y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo que es agradable ante Yahweh. Mire cómo puede cambiar. Pasaron 2 generaciones haciendo lo malo, pero ahora una tercera generación decide hacer lo bueno ante Yahweh. ¿Se da cuenta que usted no está destinado para hacer lo malo? Usted y yo estamos destinados para salvación, pero como dice la palabra, escoge tú. Tienes un libre albedrío. ¿Vas a seguir haciendo lo correcto si lo vienes haciendo así? ¿O quieres volverte atrás a tu propio camino? Porque la maldición viene de atrás de familia, entonces tienes que amarrarte a esa maldición por ningún motivo. Cristo vino a cortar la maldición sobre tu vida. Él vino a darte libertad y ahora de ahí en adelante tú puedes caminar con el Señor y decir, Señor, yo sé que tú tienes caminos nuevos para mí. Yo no voy a hacer lo que hizo mi madre. Yo no voy a hacer como mi papá. Yo no voy a hacer como mi abuelo. Dicen que era un curado. Yo no voy a ser como él. Dicen que mi abuelo fue un asesino. Yo no seré un asesino. Se trata de lo que tú eliges. ¿Qué escoges? Estos hijos decidieron escoger lo correcto, pero también algunos escogieron hacer lo malo. Es su elección y la mía. Pero de seguro Dios está ahí esperando que ojalá tomes el camino correcto, porque Él te va a ayudar. En este camino no vas a ir solo. Hoy estamos siendo bombardeados por hombres y mujeres que dicen ser de Dios, enviados por Dios, y que están moviendo altares humanos, es decir, están levantando altares humanos, están levantando otras figuras y hombres para que sean adorados, y dicen a ellos adórenle. ¿Sabe cuánta gente va a un concierto solamente porque quiere ir a conocer al cantante? La mayoría. ¿Quiénes irán porque quieren adorar al Señor? La gran mayoría. Y usted, si no me cree, vea los videos y verá miles de personas con sus teléfonos grabando a sus artistas cristianos, para luego llegar a sus casas y decir, mira, estuve con Dante Gebel, estuve con Dicario, estuve con... Y nombran a todos los artistas y pastores. Estuve con el pastor tanto, estuve con el profeta tanto. ¿Está buscando a Dios realmente? ¿O está buscando los altares que otros han levantado? ¿Sabe por qué se hacen sociedades entre iglesias? Donde se dice ya, ustedes vengan para acá y ven con tu ministro, con tu cantante, ese que está yendo bien porque sacó buenas canciones y todos lo siguen, tráelo para acá, por favor. Y cuando tenga la oportunidad, yo también te visito a ti. Y entonces se hace el negocio del año, levantando altares, levantando hombres o mujeres. La pregunta es, ¿dónde está quedando Dios? Si Él es el que tiene que ser exaltado. ¿No notas que algo malo está pasando este último tiempo? Se está perdiendo realmente el sentido de la adoración. Se está buscando hombres que dicen, el prototipo que yo tengo en la música es ese, quiero ser como ese. Nadie quiere ser como Cristo. Quieren ser como ese cantante. Quieren vestirse como ese cantante. El prototipo perfecto es Jesús.
tienes que anhelar ser como Él, como Cristo. Siendo ellos mismos, estos hombres, en altares, ídolos o dioses, otros están intentando propagar el espíritu de tibieza espiritual en muchos creyentes y olvidan lo dicho por Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo: un poquito de levadura leuda toda la masa. Es que no, pastores, usted es muy intransigente. Usted debería aceptar igual algunas cosas que tienen que ver con el pecado porque cada uno tendrá alguna responsabilidad frente a Dios. No es tan sencillo, no es tan simple. Dios pone a hombres para que puedan decirle a otro, a un joven, a un anciano, a una mujer, decirle: esto que estás haciendo no te va a llevar al cielo. Para eso pone hombres o mujeres que predican la buena palabra, la sana doctrina. Para eso los pone. ¿Por qué Dios quiere levantar hombres predicadores en esta iglesia? Para que le digan así a todas las cosas. Por eso un predicador tiene que estar muy lleno de palabra de Dios. Su corazón tiene que entender muy bien a quién le debe lealtad. Si es a los hombres que te escuchan o si es a Dios. ¿Qué queremos en esta iglesia? Queremos millones de visitas por internet para que digan: wow, somos famosos. La Biblia dice que aún por un pecador que se arrepiente de todo corazón hay fiesta en los cielos. Aunque aquí no somos miles, pero si nosotros todos nos vamos al reino de los cielos por la palabra dura, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Es mejor que Dios nos hable fuerte, que hasta sintamos el golpe, a que venga un hombre y que te predique con tanta liviandad para que sigas haciendo aquello que a Dios le desagrada y que llegues a pensar que Dios en su amor te va a decir: pasa, no importa que hayas hecho lo malo, tienes la verdad. ¿Qué tipo de creyente vas a ser? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Has calculado bien tu obra? Porque el Señor te está diciendo eso. Tienes que ser de los buenos. De los buenos. Esos que ponen por obra la palabra. De eso tienes que ser. Si lo haces así, ten por seguro que en el reino de Dios, tu mansión, tu casita, tu morada ya está preparada. Tendrás que vencer muchas otras cosas, pero por sobre todo tendrás que vencer todas aquellas cosas que están todavía en tu mente, que te presionan, que te molestan, que te hacen la vida difícil. Tienes que vencer todo esto. El Señor prometió estar contigo. Iglesia de Dios, Apocalipsis dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Sé que muchos de ustedes anhelan y les gustaría estar en la presencia del Señor para siempre, donde nunca más van a sentir un dolor, nunca más van a tener pena, una enfermedad, nunca más tendrán tristeza en sus corazones. Yo sé que todos lo deseamos, todos. Pero es ahora que estás con vida que tienes que decidir hacer las cosas bien. Porque unos meses más, si tú decides en 10 meses más, en un año más, eso ni siquiera los conoces. Los tiempos no te corresponden ni a ti ni a mí. Hoy tienes que ser eso que Dios quiere, porque si la muerte hoy viene por ti, que te encuentre habiendo dado ese paso de fe, de certeza y decir: Señor, creo que me has quitado mucho y aún hay otras cosas que yo mismo he perdido por no hacer las cosas bien, pero si a causa de eso tú me darás salvación y todavía podré ser un prototipo
de a quien puedan seguir mis hijos, mi familia, prefiero seguir así. No quiero ser un creyente tibio, un creyente que se mueve entre lo que es la palabra, pero al mismo tiempo entre lo que el príncipe de este mundo nos dice. Estas fiestas que celebramos o que el mundo celebró, todas son una gran mentira. Nada bueno viene de la Iglesia Católica. Sin embargo, muchos prefieren e insisten, aún siendo creyentes, insisten en vivir en la mentira y sumergir a sus hijos también en la mentira. Habían árboles que estaban dedicados también a otros dioses en el pasado. Sin embargo, alguien puede decir, hagamos lo mismo, pero pongámosle el nombre de Dios o de Cristo. Eso no te hace menos idólatra. Eres igual. Tienes que decidir si vas a seguir las escrituras tal y como Dios las dejó para enseñanza, o si vas a vivir una vida adaptando las escrituras y tomando un poco de esto y un poco de aquello. Por eso se come el pan sin levadura, para que no se contamine. Por eso tu vida debe ser también sin contaminación. El evangelio que vas a seguir adelante tiene que ser un evangelio sin contaminación. No hagas negocio, no te juntes con aquellos que son de maldición para tu vida. Si no puedes cambiar la vida de alguien, mejor no te acerques a esa persona, porque si no va a transformar la tuya. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias otra vez, porque hay en ti un deseo, Señor, fuerte, potente, de rescatarnos, de sacarnos, Señor, de esas mentiras que a veces dan vueltas en nuestra cabeza, intentando muchas veces encontrar a un Dios bueno, a un Dios que represente solamente el amor, pero no el castigo. Más, Señor, tu palabra no nos enseña eso. Tu palabra dice que diste a Jesucristo tu Hijo para que nosotros pudiésemos encontrar arrepentimiento y dejásemos nuestra vana manera de vivir y dejásemos nuestros pecados, dejáramos de vivir entre lo que la iglesia verdadera nos puede dar y lo que nos puede ofrecer el mundo. Padre, pedimos perdón delante de ti si en esto te hemos fallado, si también hemos sido flexibles, Señor. Usamos la palabra flexibilidad, pero en realidad, Señor, no se trata de amor eso. Eso se trata, Señor, de acondicionarnos, Señor, a otro, porque también sabemos que a nuestra carne puede que le agrade y le agrade mucho. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por todos aquellos hombres o mujeres, niños y jóvenes, papá, que están aquí y los que están en sus casas, para que decidan de una vez por todas ser personas fervientes en la palabra, que no anden entre dos mundos, que decidan que tú seas el único Dios en su vida. Padre, oro para que todos aquellos que todavía tienen problemas para identificar al único Dios que es usted, para que lo encuentren por lo menos en esta palabra fuerte y dura. O eres ferviente por las cosas de Dios y las defiendes, así cuando se burlen de ti, así cuando te aíslen, pero aún así defiendes la verdad. O te transformas en un tibio para no quedar mal con nadie. En el nombre de Cristo Jesús, queremos, Señor, menos de nuestro pensamiento, menos de las cosas que pasan por nuestro corazón, humanas, Señor, que son relativas, papá, que un día sí, un día no, y queremos más
quiero más de ti. Siga orando, iglesia, por favor. Si hay algo que no le dijo al Señor, dígaselo ahora. Si hay algo que no le ha confesado, confiéseselo a Él. Dígale, yo también me he equivocado muchas veces.